Señor Jesús, primero darte gracias por estar aquí presentes. Te damos gracias, Señor, por la voluntad tuya que ha sido de ponernos aquí, de tenernos en medio de este retiro, en medio de estos amigos. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo las palabras de nuestra querida y amada Lina Catarina. Permite, Señor, que cada una de las palabras que llegue en este momento a nuestras mentes y a nuestros corazones quede ahí como flecha bruñida que nos decías ayer en la primera lectura, Señor. Nos quedamos entonces en tu presencia para que seas tú dirigiendo esta predicación. Amén. Amén. Después de 20 años de haber estado lejos de la Iglesia Católica, ahí donde están sentaditos, yo ya aprendí, porque esa no la vuelvo a hacer, que de nada me pierdo la maternidad de María Santísima. Por eso le consagro a ella, en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, que me llamó a la iglesia de nuevo, que me trajo a casa. Le consagramos con una Ave María. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero pedirles un favor. Estamos haciendo un ensayo de grabación, después editaré ese pedacito. Fray me está ayudando. Yo estoy tratando de despegar con mis redes sociales, me cuesta mucho. Cuando yo era niña, para no quedar en las fotos, cerraba los ojos. Entonces calculen ustedes lo que es video. Todavía a estas edades, pero Dios está sanando también eso, ¿ok? Entonces allá tenemos la cámara dispuesta. Y les voy a pedir el favor que si se ponen de pie traten de salir por este costado, si es el caso, cuando no se levanten, ¿ok? Mejor, les conviene. Bien, vamos a dar entonces inicio a esta charla que habla de... Nos va a ubicar también, sí, pero con otro GPS, ¿vale? ¿Listo? Bien, esta charla se titula ¿Qué nos dice la Biblia de la sanación? Y claro, para un corazón como el de Dios que quiere sanarnos, llenarnos de su amor, son muchísimos los pasajes que nos hablan de sanación. Yo quiero pedirles que vayamos formando como un edificio con diferentes pisos. ¿Les ha ocurrido a ustedes que están en una edificación en el primer piso y ustedes dicen qué bonito el interior de esto? Muy chévere, muy bien, muy agradable. Pero en la medida en que ustedes suben pisos, ¿qué van ganando? Altura, pero ¿qué más? ¿Qué más logran? Visión. Se logra ver más amplio, más lejos. Se logra ver mejor. Se tiene otra perspectiva. Y eso es lo que quiero invitarles a que hagamos en esta jornada, en esta sesión específicamente. A que vayamos haciendo un recorrido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para ir ganando visión. ¿Por qué? Porque no siempre se ha tenido todas las claridades que nosotros podemos hoy recibir de la interpretación de la Sagrada Escritura y de lo que nos han enseñado los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no lo tenían los israelitas. Con esto quiero decirles que la idea de sanación y lo que la Biblia nos enseña de sanación va cambiando en el tiempo, se va haciendo más amplio. Es como ir ganando altura en ese edificio del que les hablaba ahora. Se va logrando también una mayor profundidad en la medida en que se conoce más de Dios. Entonces vamos a empezar por la ruta del Antiguo Testamento. ¿Hasta ahí estamos todos? Perfecto.
Una primera idea que nos trae el Antiguo Testamento referente a la sanación es que se creía que la sanación y la enfermedad tenían su origen en lo sagrado. Por eso nos podemos encontrar con algunos versículos que nos hablan que de Dios viene la salud y la enfermedad. Y uno dice, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo así que de ahí viene la enfermedad? ¿Cómo es posible? Ok, en la medida en que el pueblo de Israel fue comprendiendo, también se fue ampliando esa visión de cómo Dios traía la sanación. Pero sí, claro que sí, nos encontramos con que de Dios, es decir, enfermedad y salud tienen un origen sagrado. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16. Yo voy a leer algunos de estos pasajes, hay unos 3 en los que sí les voy a pedir que ustedes me ayuden con la lectura porque nos vamos a sumergir un poquito más en esos pasajes. Génesis 3:16 dice: a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Es decir, el dolor proclamado allí, declarado para la mujer, viene de parte de Dios. Y así lo entendía, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia del pecado. Pero el dolor tiene su origen, lo mismo que la salud, en lo sagrado. Esa es la primera concepción que tiene el pueblo de Israel. De esto nos hablan muchos otros pasajes. Yo quiero invitarles aquí a que tomemos nota de otras citas que ustedes pueden consultar después, porque como les comento, son 3 en las que sí nos vamos a ir en profundidad ya con las Biblias que ustedes trajeron. Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. Yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito. Yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Entonces todo esto iba afirmando al pueblo de Israel en la grandeza de Dios, bajo cuyo poder nada escapaba. Salud y enfermedad venían de él. Pero entendamos que estos son como los primeros pasos que el pueblo de Dios está dando para acercarse. Y efectivamente el poder de Dios lo cubre todo, pero ellos llegaban hasta ese punto. Ahora que avancemos en nuestro camino nos vamos a dar cuenta de cómo ascender en estos pasajes de la Biblia, como subiendo en esta edificación, nos va a permitir ver, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Cuánto amor y cuánto bien tiene Dios para nosotros! Un pasaje adicional que nos ayuda a entender esta concepción de que enfermedad y salud vienen de lo sagrado está en Primera de Samuel 2, capítulo 6. Primera de Samuel 2, capítulo 6. Perdón, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel 2, 6. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. Básicamente la idea que tenía el pueblo de Israel allí es que Yahvé es el que tiene bajo su dominio completamente la salud y la enfermedad. Entendemos también que la medicina no estaba avanzada. Por tanto, las curaciones o toda sanidad, sobre todo física, si ustedes recuerdan, el Antiguo Testamento habla de las sanaciones de lepra, básicamente, o de todo aquello que estaba a punto de somáticamente, en términos del cuerpo, acercar a la muerte. Así que en esa concepción de la sanación física, principalmente, salud y enfermedad estaban bajo el dominio completo de Dios. Hasta ahí estamos claros en la concepción con la que el Antiguo Testamento nos va a empezar a hablar de este tema. Otra idea que surge muy temprano, y en esto empezamos a vislumbrar el amor providente de Dios, es que frente a esa situación, Dios se declara el médico del pueblo de Israel. Quiero pedirles que busquen este pasaje, lo vamos a agregar a los que vamos a buscar en sus Biblias, Éxodo 15, Éxodo capítulo 15, del versículo 26 al 27.
El Éxodo está al puro principio de sus Biblias, ¿ok? Éxodo capítulo 15, versículos 26 al 27. Juan, ¿tenemos otro micrófono que podamos habilitar para que quienes nos ayuden a leer podamos registrar? ¿Alguien que tenga ya el texto, por favor? Consuelo, si nos ayudas a leerlo, por favor. Les dijo: si ustedes verdaderamente escuchan la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es recto a sus ojos, prestan oído a sus mandatos y observan todos sus estatutos, no enviaré sobre ustedes ninguno de las plagas con que castigaré a los egipcios, porque yo soy el Señor su Salvador. Llegarán a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí, junto a las aguas, fijaron su campamento. Ok, gracias. Es importante entender dónde se está dando este pasaje. Éxodo nos ubica justamente, este pasaje está después de que el pueblo, habiendo empezado el recorrido por el desierto, se encuentra están en Mará, y allí lo que ocurre es que se encuentran con aguas, pero las aguas son amargas. Tienen sed, están bajo el sol, están cansados. Y entonces cuando se encuentran que las aguas son amargas, empiezan a murmurar contra Moisés. No teníamos suficiente para beber en Egipto, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Como cuando le reclamamos y le reviramos, decimos en Colombia, a Dios. Pero ¿por qué permitiste? ¿Para qué me trajiste a esto? Y en aquel momento Moisés ora, habla con el Señor, y el Señor le pide que corte un madero, lo arroje al agua y las aguas se vuelven dulces. Miren ustedes cómo trata el Señor esta rebeldía. Un madero que empieza a ser prefiguración de la cruz, que sana lo que es amargo para volverlo dulce. Y después de ese pasaje entonces vienen los versículos que hemos leído. Les dijo el Señor, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor, les digo. Esto implica abrir el oído. Y abrir el oído implica entonces poder concentrarme, atender a lo que Dios está diciendo. ¿Por qué Dios habla? Y es una de las características del cristianismo y de la tradición judeocristiana, el privilegiar, el escuchar sobre el ver. Porque, por ejemplo, ustedes, aun cuando ninguno lo han pedido, están viendo sin que yo les haya pedido permiso cómo muevo mi brazo. Pero resulta que para escuchar ustedes tienen que disponerse. Para que la palabra entre en el corazón, nosotros necesitamos disponernos. No hay otra forma. Solamente conecto cuando mi corazón quiere escuchar. Pero ven, hay show suficiente en muchos lugares, con espectáculos que además prometen que traen la única palabra de Dios. Shows. Nuestro Dios no es un Dios de espectáculos, es un Dios de palabra que permanece. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Entonces miren ustedes cómo a esa rebeldía, a esa rabia, a ese no entender lo que está ocurriendo, el Señor les habla diciendo: si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandatos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Dos cosas importantes aquí. El pueblo de Israel empieza a entender entonces que la salud, el bienestar depende de la escucha de la palabra y de la obediencia a la ley de Dios. Y el Señor les pone además por contraste las plagas de Egipto. ¿Por qué utiliza esa pedagogía? ¿Para amenazarlos? No. Era lo peor que ellos habían visto. Nunca antes habían visto todo el despliegue de poder para alejar a los enemigos del pueblo de Israel, como ocurrió con las plagas en Egipto. Ese era el referente de lo más malo que ellos habían conocido que le podía pasar a alguien. Y el Señor utiliza esa pedagogía para decirles que no te ocurra a ti lo malo. Lo que traigo para ti es bendición, pero además es muy hermoso porque dice el Señor:
Pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Literalmente, en hebreo dice, yo soy su médico. Muy temprano, cuando el pueblo empieza a caminar en el desierto, el Señor se declara su médico, su sanador. Él quiere ser el que está al lado del sufrimiento y del dolor del pueblo para sanarlo. Así que hemos aprendido hasta ahora dos ideas. La primera es que para el pueblo de Israel, enfermedad y salud están bajo el dominio de Yahvé, es de origen sagrado. La segunda es que Dios se declara como el médico de su pueblo. Vámonos con una tercera idea. La verdadera sanación no es solo física ni emocional, sino que implica una relación íntima y viva con Dios. Vamos a buscar el Salmo 28, del versículo 1 al 2. Y me ayudas con el micrófono ya que podemos, porque con esto nos queda en la grabación. Gracias, Juan. Salmo 28, versículos 1 y 2. Repito cuál es la idea de lo que estamos buscando. El versículo, en la cita, Salmo 28, 1, 2. Y la idea que queremos revisar y aprender del pueblo de Israel es que la verdadera sanación no es solo física ni emocional, sino que implica una relación íntima y viva con Dios. ¿Quién la tiene ya? Ok, Liliana, ¿nos ayudas a leer, por favor? Señor. Señor, mi protector, a ti clamo. No te niegues a responderme, pues si te niegas a responderme, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mis gritos cuando te pido ayuda, cuando extiendo mis manos hacia tu santo templo. Ok, gracias, Liliana. La relación con Dios no era únicamente, es decir, perder la relación con Dios era entrar en un mundo de muerte, de silencio absoluto. Entonces la sanación no es solamente que el cuerpo esté bien o que el ánimo esté bien, que el corazón esté contento. La verdadera sanación para el pueblo de Israel implica una relación íntima con Dios. Si Dios no me habla, si Dios entra en un silencio que yo no logro entender, entonces yo estoy en un espacio de muerte, en un espacio donde estoy como negado, no aparezco en nada, no existo. ¿Es claro hasta allí? Vamos a ir resumiendo para que se nos queden nuestras ideas. La primera es que enfermedad y salud tienen su origen ¿en qué, Enrique? En lo sagrado. Muy bien. La segunda entonces es que Dios es el médico del pueblo de Israel y muy temprano les dice, yo soy el que los sano. Y la tercera que acabamos de revisar es que la sanación no es solo física y espiritual, sino que también depende de una profunda relación, de una relación íntima con Dios. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Vamos a una cuarta idea. El concepto de enfermedad fue cambiando en el tiempo. Para los profetas, porque nos hemos movido mucho hasta ahora entre los salmos y el Pentateuco, para los profetas la enfermedad no solamente era la de la persona, también había una enfermedad en todo el pueblo, en la comunidad como resultado del pecado. Por eso se entiende entonces que el exilio, el hecho de que los lleven a Babilonia, es resultado de haber sido infieles a la ley, a la alianza. ¿Ok? Pero yo quiero que nos avancemos todavía más y nos vayamos a un profeta en particular entre los muchos textos que hablan de sanación. Quiero pedirles que nos vayamos a Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Judith, por favor, ¿lo lees tú? Isaías 53, versículo 5. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Alguien que tenga otra traducción, está bien, pero quiero que leamos varias, por favor. Sofía. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera,
y fuimos curados con sus heridas. Ok, curación y curación también. Vamos a leer otras más, por favor. Juan, ¿la tienes allí? Dale. Y eran nuestras faltas por la que era destruido, nuestros pecados por lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Sanados, muy bien. Nos damos cuenta que tiene la misma, digamos, orientación, pero sí hay algunos términos que varían. Quiero pedirles, por favor, que en sus notas saquemos las siguientes palabras de este versículo. La primera es que cuando habla de curación o de salud o de sanación, entonces tomen, por favor, vamos a anotar esas palabras porque ahora vamos a profundizar en ellas, ¿ok? Salud, que está en ese versículo. Salud, curación, sanación, las tres palabras hacen referencia, digamos, a lo mismo. ¿Por qué quiero demorarme aquí un poquito en esta palabra? Vamos a hacer particularmente en ella. Porque el término en hebreo es muy bello. La palabra que se utiliza aquí para hablar de salud, de sanación, es Rafa, como Rafael sin el él. Y ahora de hecho lo vamos a entender un poco más. Rafa. Ese es el término en hebreo para hablar de salud. Y Rafa tiene dos traducciones, hay dos significados que podemos tener para Rafa. El primero es que puede ser entendido como estar quieto, como hundirse, como soltarse. Rafa. Y aquí vamos a irnos por un momento bajo ese concepto porque Rafa se puede entender de esa manera. Como estar suelto, como abandonarse, como hundirse, como relajarse. Por un momento quiero pedirle a alguien que por favor, pero no se me vayan de Isaías 53, vamos por un momento al Salmo 46:10. Salmo 46:10. Gloria, ¿me ayudas a leer? Espera que llegue el micrófono, por favor. Salmo 46:10. Elimina la guerra hasta los extremos del mundo. Rompe el arco, quiebra la lanza y prende Puede ser fuego. la diferencia, no es este el que estoy buscando. Miren, por favor, debe decir, mira a ver si es por favor entonces el 47 tuyo. 46 sin paréntesis. Sin paréntesis, 46 sin paréntesis. Sí. Espérate, Liliana, por favor. No. Los nobles de los pueblos, No. ¿no? Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, por encima de toda la tierra. Vuélvelo a leer despacio y escuchemos todos, porque a veces podemos estar metidos en nuestra Biblia, pero no escuchamos. Dale, por favor, Gloria. ¿Escuchamos? Despacio. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, por encima de toda la tierra. Miren ustedes que ese término ríndanse, cuando uno va al original hebreo, es Rafa. Rafa entendido aquí como quedarse quieto, como relajarse, soltarse. En otras formas, ese Rafa también puede ser interpretado como declararse en debilidad. ¿Ok? Porque ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Es decir, deja tu altivez. Deja de buscar las soluciones por ti solo. Ojo que estamos hablando de Rafa, el término que habla de sanación, que puede ser interpretado como soltarse, como rendirse, pero rendirse y soltarse delante de ¿quién? De Dios, como dice el Salmo 46. Ríndanse, declárate en debilidad, no es en tus fuerzas, o sea, parte de la sanación tiene que ver con eso, con el hecho de que nos soltamos en Él. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Reconozcan implica volver a conocer. Y el conocer en la Biblia es un conocer del entendimiento.
Claro que el entendimiento juega en ello, pero sobre todo es un conocer del corazón. De manera que esta versión de Rafa que estamos leyendo en el Salmo 46 nos invita a rendirnos delante de Él, a soltar, mis hermanos, a soltar. ¿Para qué? Para conocerlo a Él de una manera nueva. ¿Y por qué viene lo que viene detrás? Dense cuenta que ustedes dice, encumbrados sobre todo monte y sobre toda nación. ¿Qué significa esto? Estamos hablando entonces de cualquier monte, cualquier problema, cualquier nación, cualquier persona. Ríndanse, declárense en debilidad y reconozcan que yo soy Dios, más grande que cualquier problema, más grande que cualquier persona que tú creas que es poderosa, invencible. Este es uno de los significados de Rafa. Pero el otro significado de Rafa tiene que ver con consuelo y sanación. ¿Por qué? Porque Rafa viene de una raíz primitiva del hebreo que está asociada a algo que a mí me enternece profundamente: coser, remendar a mano. De manera que se habla figurativamente de curar, de hacer que se sane completamente. Entonces, Rafa puede ser interpretado como soltar, pero Rafa, sanar, también viene de una raíz que habla de coser, de remendar, de traer a nuevo aquello que se rasgó, que se rompió, lo que se quebró, de restaurar completamente. Por eso decíamos que no es solamente la enfermedad física o emocional, sino también la espiritual. Y Israel empieza a entenderlo así. Dios cose tu corazón. Así que cuando vemos esas imágenes de un corazón con una curita puesta o con un remiendo, pues sí, de ahí viene el Rafa hebreo. ¿Qué necesitas tú que Dios remiende? ¿Qué necesitas? Nosotros que vivimos en la cultura del desecho, que nada se repara, que queremos todo nuevo, que queremos que todo, ¿necesitamos qué? La única forma es remendar, es identificar dónde está el roto, dónde está aquello que está rasgado. Pero muchas veces huimos de ello. Muchas veces aprendemos a tener máscaras o frases de cajón para poder evitar que se vean los rasgados, los rotos que hay en el alma. Y el Rafa de Dios del que habla aquí, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, de no querer acercarnos a Él, de no querer mostrar dónde está el roto del alma. Fue atormentado a causa de nuestras maldades, de nuestro pecado que quiere decidirse en Él, que quiere vivir en su propio estilo, a mi manera, bajo mis reglas, como yo veo, como a mí me parece, como es mi opinión, como es mi terquedad. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas alcanzamos la salud. ¿Saben algo? Esta raíz Rafa es el origen del término Rafael. Rafa es salud, él es de Dios, ¿verdad? Recuerden ustedes que los ángeles todos terminan en él. Gabriel, Rafael, Miguel. Pues Rafael es salud de Dios. De ahí viene, del término hebreo Rafa y el sufijo el, que significa salud de Dios. ¿Hasta ahí estamos entonces? Avancemos en otro texto en el que nos vamos a sumergir. Quiero pedirles que vayamos al Salmo 147:3. El Salmo 147:3, que también nos habla de cómo el pueblo de Israel aprendió que la sanación no era solamente física. Salmo 147, versículo 3. Laura, por favor. Sana los corazones destrozados y venda sus heridas. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Dale, Andrea.
Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Ese no es. 147:3. ¿13 o 3? 3, ok. Ya. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Ok, Arturo, la última. Espera el micrófono, por favor, para que quede en la grabación. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Miren ustedes, no sé si conocían este versículo, es bastante difundido, muy popular, digamos. Ahora quiero entonces que en sus apuntes tomemos las siguientes palabras. Roto, porque dice, Él sana a los que tienen roto el corazón. Entonces vamos a hacer una referencia a la palabra roto. Ahora vamos para allá, ¿listo? Pues, ¿cómo les parece a ustedes que para nosotros roto significa que se ha separado en pedazos, ¿cierto? Eso es lo que básicamente podemos entender del corazón roto. El término hebreo que se utiliza aquí es shabar, con SH, shabar y B larga. SH y B larga, shabar, que implica que está roto, es decir, en pedazos. Ve pensando en ti, en pedazos o aplastado bajo una carga que uno siente que no puede con ella, o destruido o herido o apagado, como cuando uno está sin ganas de nada, ni de vivir, ni de batallar, como cuando uno se rindió y cree que el matrimonio o el hijo o los papás o los hermanos no tienen solución ya, o desgarrado. Shabbat habla de un corazón que está en esa forma. Y vamos ahora a hablar entonces de este término del corazón, porque claro, por toda la iconografía que utilizamos, nosotros asociamos el corazón a los afectos. Entonces es básicamente sobre creemos que hace referencia a las personas con las que tenemos una relación cercana. Pero el corazón, que en hebreo se dice leb, L-E-B larga, leb, hace referencia no solamente a los sentimientos como solemos interpretarlo hoy, sino también a la voluntad e incluso al intelecto mismo. Leb, corazón, que es la parte interna del ser humano en el mundo judío, no solamente son los sentimientos, también incluye la voluntad e incluso el corazón, el intelecto, perdón. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque no es solamente los sentimientos que duelen, es también la voluntad herida que nosotros tenemos, que nos impide tener la dinámica, los hábitos, los ritmos de Dios en nuestras vidas. Es la voluntad que no termina de hacer lo que tiene que hacer, de avanzar en las decisiones, a encaminarse a lo que tiene que ir, como dicen los españoles, a por ello, o capaz de decir, hasta aquí fue, desprendo y sale de mi vida. Hago a un lado, se va. La imposibilidad para terminar con vicios, para terminar con relaciones que no convienen, para tomar distancias o para tomar cercanías como las que necesitamos al corazón de Cristo. Pero también el intelecto, porque necesitamos sanar todas aquellas ideas erróneas, las ideas falsas que se fueron instalando en nuestra crianza, las ideas que fueron validadas en nuestros hogares y que nos llevan a juzgar y a comportarnos de una manera como nos hiere más la vida. El hecho de que nadie manda en mi vida, yo me mando solito, solita, a mí que nadie se me meta. Y resulta que del consejo viene la sabia decisión. El punto está en dónde pides consejo. Porque muchos de los errores que hoy traen heridas a nuestra vida nos están marcando la consecuencia de situaciones en las que dijimos, pues hago como quiero, y a nadie consulté, por supuesto menos a Dios. Ideas que nos llevan a tener, por ejemplo, la concepción de que se establecieron en mi casa frases como, en la vida no hay amigos, mija. Aprenda que en la vida no hay amigos. ¿Amigo del ratón? Del queso. ¿Ve que sí se lo saben?
Amigo el ratón del queso, que genera una desconfianza permanente en el corazón, una incapacidad para vivir en comunidad. Por eso entonces nos encontramos en algunos casos con frases como: eso de la comunidad es muy lindo, pero me cuesta. Me cuesta porque ni mi voluntad ni mi intelecto han estado bajo esta promesa del Señor. Porque yo misma o yo mismo no he abierto la herida, el roto que necesita ser cosido, sanado, remendado. Vámonos a otro término que además es el de vendar, que en hebreo se dice kabash. Kabash con C, B larga y termina en SH. Kabash. C, B larga y termina en SH. Este kabash, que aquí es traducido como vendar, implica envolver firmemente, envolver, como cuando usted ata algo con firmeza. ¿Para qué? Para detener, por ejemplo, una hemorragia. ¿En qué se te está yendo la vida? ¿En qué se te está yendo la energía? ¿En qué se te está yendo el dinero? ¿En qué se te está yendo el tiempo que Cristo necesita vendar en ti para sanar? Porque es fuente de enfermedad física, emocional o espiritual. Eso que tú estás dejando escapar. Ojo que ese vendar es vendar con firmeza, por eso está asociado también a gobernar, a envolver, a atar, a ceñir. Entonces no crean que el vendaje es como cuando a uno le ponen una curita. Uno cree que la sanación del Señor entonces es a gugú, a papá, ¿cómo es que dice? Sana que sana. Colita marrana, dicen las mamás, ¿cierto? No, estamos hablando aquí de un vendaje que es firme. Estamos hablando de un tratamiento de Dios con tu corazón, con tu voluntad, con tu intelecto. ¿Para qué? Para atar, para ceñir, para gobernar, para detener el derrame que te está enfermando. Aquello en lo que está desperdiciando tu vida, tu energía, tu salud, tu tiempo, tu dinero, tus emociones. El nefis, el aliento de vida que Dios colocó en ti, y tú desperdiciándolo en donde no toca. Por eso el vendaje de Dios es un vendaje firme. Con amor sí, pero firme. Ahora, quisiera también cerrar con esta la reflexión sobre el Salmo 147:3. Y es que dice: Él venda las heridas, ¿cierto? La última parte dice que el vendaje se hace sobre las heridas. ¿Por qué hablo de tiempo, de dinero, de todos estos elementos si estamos hablando de salud? Porque resulta que el término en hebreo para heridas, este va a ser más difícil de dictar. ¿Listo? Entonces vamos por palabra, por letra, para que lo puedan copiar quienes han estado tomando nota de los términos en hebreo. Es Atzebet. Entonces es así: A, T, S, repito, A, T, S. ¿Todos la tenemos? Sí. S. Luego viene nuevamente T de tetero, S de señor, E de Eduardo, H de hoy. T, S, E, H. ¿Todos la tenemos? Sí. Nos vamos a la última parte. B larga, E, T, H, B larga, E, T, H, Atzebet, que implica una herida, un dolor, una pena. Pero miren esto, el mismo término, Atzebet, también puede ser traducido como un ídolo. La causa de muchos de tus dolores son los ídolos. Los ídolos que construiste en personas, en lugares. La manera en que idealizaste hijos, idealizaste pareja, idealizaste novios, trabajos. Inclusive países. Hay personas a las que yo las veo soñando como si la vida, por ejemplo, inmigrando a otra parte, sí, yendo a Europa o a Estados Unidos, fuera lo máximo, porque este país en el que estamos no es un don de Dios, es una porquería.
Todas las idealizaciones, todo aquello en lo que nosotros colocamos el corazón distinto de Dios son los ídolos. Y quiero decirte que los ídolos siempre, óyeme bien, siempre exigen sacrificio, siempre, siempre. Si tú idealizas un esposo, ese esposo va a fallar porque es humano. Si idealizas un hijo, va a fallar. Los hijos que viven idealizando papá y mamá, reclamándoles porque no son perfectos, pues estás equivocado, mi vida. Estás equivocado porque no hay papá perfecto, no hay mamá perfecto, pero tampoco hay hijos perfectos. No hay trabajos perfectos. Entonces, ¿cuáles son los ídolos que han generado ese derrame de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero, que es el que Cristo promete que viene a sanar, que es el que Dios dice en este salmo que viene a sanar? La sanación, en muy buena parte, yo diría que de eso se trata, es tumbar ídolos. ¿Estamos claros entonces en la riqueza de este Salmo 147? Porque cuando lo leemos nos quedamos con la dulzura de ¡ay, tan lindo Dios y el corazón roto, Él lo venda! Sí, de las heridas, pero las heridas son los ídolos y tumbar ídolos duele. Ahora entendemos por qué decía algunos de los versículos que leímos que Él nos hería y nos sanaba. Porque resulta que para arrancarnos los ídolos, muchas veces Él tiene que permitir que lleguemos a la herida. Y solo cuando hemos mordido el polvo de la soberbia, de no haber querido escucharle antes, logramos decirle, sí, acepto que vendes mi corazón. Acepto que con firmeza me gobiernes. Acepto que con firmeza tú hagas tu señorío en mí. Esto es lo que el pueblo de Israel va descubriendo. Desde aquellos pasajes en el Antiguo Testamento en los que decía, de Él viene la salud y la enfermedad, ahora a entender que la enfermedad no es solamente física ni emocional, sino también espiritual, y que tiene que ver con heridas efectivamente físicas, emocionales, pero también con la parte espiritual, con los ídolos que hemos permitido que se instalen en nuestra vida. Hasta ahí estamos entonces. Bueno, allá hasta que me hacen caras y yo no sé qué voy a hacer porque vamos tarde. Entonces de aquí en adelante no vamos a poder leer tantas citas, ¿vale? Vámonos entonces ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos entonces a encontrar la plenitud del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que están en Cristo Jesús. Así que aquí vienen también otras ideas que necesitamos, como otros pisos que vamos añadiendo a esta edificación. Ustedes se dan cuenta que en el piso del Salmo 147 ya se ve más, ¿cierto? Tenemos una panorámica más completa. Bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento. La primera entonces idea de este Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, es que las curaciones realizadas por Jesús se dirigen al hombre en su totalidad, al hombre completo. Cristo, desde el principio de su ministerio, plantea que quiere tocar tu vida no en un pedacito, en todo, en absolutamente todo. Y de ello nos habla Lucas 4, versículos 18 al 19. Lo voy a leer en aras del tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. Pues bien, la idea, digamos, que hay en esta propuesta o en esta primera frase es que las curaciones realizadas por Jesús manifiestan cómo el reino de Dios hace presencia en medio de nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, es una manifestación que además implica que está lleno de la fuerza del Espíritu. Habla de una novedad. Es un reino que se manifiesta además en todo su poder, en la plenitud del bien que puede traer para nosotros. Es una noticia que se anuncia a los pobres, y algo que quiero destacar aquí es que los verbos están en presente. Si ustedes miran, el Espíritu del Señor está presente sobre mí. Me ha consagrado para llevar la buena nueva. Me ha enviado para anunciar la libertad y dar la vista, anunciar la libertad y poner en libertad a los oprimidos. Es decir, son verbos de liberación en todo, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual.
Lo otro que quiero que tengamos presente es que en el Nuevo Testamento y de la mano de Cristo no hay separación entre la curación y la predicación. Siempre curación y predicación están de la mano. Así que nosotros que queremos ser sanados, pues estamos llamados a escuchar, así de sencillo. Sanación y curación y predicación van de la mano. Busquemos por favor Mateo 4, 23 al 25. Mateo 4, versículos 23 al 25. Mateo 4, 23 y 25, al 25. Creo que vamos a darle espacio también a este grupo, ¿ya? Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando a las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Sigue por favor al 25. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Falta uno. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén y de toda Judea y del oriente del río Jordán. Gracias, Alejita. 3 cosas hay aquí muy claras que hace Jesús. La primera es que hay un anuncio del reino, hay una predicación, hay una sanación, veíamos toda la cantidad de enfermedades que se mencionaban allí, pero además hay una invitación para que la gente se acerque a creer en Él de una manera consciente y voluntaria. 3 cosas, hay predicación, anuncio del reino, hay curación y hay una invitación para que se acerquen a creer en Él de una manera consciente y voluntaria. Cristo siempre respeta nuestra voluntad. ¿Cuánto tiempo tengo, Albita? 15. Listo. Entonces vamos a avanzar a un pasaje, nos vamos a quedar con ese texto, digamos. Hay algo también que quiero destacar, digamos, en el siguiente, lo voy a tratar de unir a ese mismo pasaje, y es que Cristo siempre atiende las necesidades esenciales. Entonces hay predicación del reino, hay curación, y esa curación va a las necesidades esenciales. Es decir, ¿qué es lo que tú estás necesitando en este momento? Tu dolor le duele a Cristo, tu carencia la siente Cristo, tu vacío, tu soledad, tu necesidad. Lo que es esencial para ti es esencial para Él. Y entonces, después de esa predicación del reino, de esa curación de lo esencial, Él te invita para que de manera consciente y voluntaria te acerques a Él. Vamos ahora a revisar un pasaje con el que quisiera cerrar, porque ahí vamos a tomar un poco más de reflexión. Y es que hemos visto algo de los evangelios sinópticos. Hay más de 19 curaciones en los evangelios, 17 en los sinópticos y 2 en el caso de San Juan. Así que son muchísimos los pasajes de curación que implican curación física, quiero decir, ¿no? También hay curación emocional, hay sanación del odio, como ocurrió con la samaritana, cuando le dice, ya no es válido el odio entre samaritanos. Hay múltiples, pero yo quisiera que nos fuéramos a un pasaje para cerrar esta predicación. Vámonos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. 2, 24. Gracias, Ferney. Él cargó en su cuerpo
nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Gracias. ¿A qué les recuerda o con qué relacionan este pasaje? Con Isaías 53, que lo habíamos leído hace un momento, y hablaba de cómo por sus heridas fuimos sanados. Pues bien, este es Pedro hablándole a quienes. Yo quiero que por favor se familiaricen. Ustedes tienen ahí sus Biblias abiertas. Revisen más adelante a quién le está, o más atrás, a quién le está hablando Pedro allí. Este Pedro que es el Pedro que ya ha conocido al resucitado. Este Pedro que es el Pedro que ya ha evangelizado. Pedro que ya ha tenido una experiencia de fallarle a Cristo, de tener un sentido de culpa absurdo, de 3 negaciones, pero también un Pedro que ha sido restaurado en ese diálogo en el lago de Cafarnaúm, cuando 3 veces tuvo oportunidad de decirle: Señor, yo te amo. ¿Ok? Este es un Pedro que ha tenido una experiencia viva del Cristo resucitado, que lo ha tenido físicamente porque estuvo con él en Galilea y en Judea, pero que ahora está sin la presencia física de Cristo, pero que se sabe amado por Cristo y con Cristo realmente, cumpliendo su promesa de que estará hasta el último día, hasta el final de los tiempos acompañándolos. Este es un Pedro que está como nosotros. Porque claro, quizás nos resulte que era más fácil que Jesús tocara, que Jesús fuera tocado como ocurrió con la hemorroísa. Pero cuando Él no está, cuando físicamente no está como es, por eso me interesa que cerremos esta predicación, esta enseñanza con esta reflexión. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vuelvo a leerla. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Tu pecado y el mío. Ese es el que lo tiene en este madero. Es tu pecado y el mío, el que Él ha llevado sobre su cuerpo a la cruz. Para que nosotros muramos al pecado. Nuestro pecado en su cuerpo, el que muere es Él, pero nosotros morimos al pecado. Miren ustedes cómo van uniéndose palabras que aparentemente son contrarias. El que debía estar en el madero clavado es mi cuerpo, pero está Él. Él muere físicamente para que yo muera al pecado. Y continúa la cita de Primera de Pedro 2:24 diciendo: y vivamos una vida de rectitud, morir al pecado para vivir una vida de rectitud. Y agrega: Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. A mí me sorprende el ustedes, no dice para que seamos, porque Pedro ya se sabe sanado. Pedro ya vivió esto, es decir, Él nos está hablando algo que Él ya experimentó. Ahora quiere que ustedes lo vivan. ¿Y quiénes son esos ustedes? Miren por favor, ¿a quién le estaba dirigiendo Él ese texto? Lean en sus Biblias, revisen. Los que viven como extranjeros en la dispersión. No. No, lee, no inventes, lee. A los sirvientes. A los sirvientes, revisen, porfa. Es que nosotros nos hacemos a veces ideas, ¿sí? Y no, necesitamos ir al texto, por eso les pedía que trajeran sus Biblias. A los sirvientes, a los esclavos. Pedro está dirigiendo este texto a gente que era golpeada violentamente e injustamente por sus amos. A gente que mantenía una actitud de rechazo porque no eran de su misma clase social, por supuesto. A gente que había sido abandonada, gente que había sido humillada, gente que había sido traicionada, a los que tal vez les habían prometido la libertad y luego no les habían cumplido, a los que habían experimentado muchísimas heridas. Y a esas personas que no tenían esperanza, Pedro les habla de Cristo en la cruz. Y Pedro les dice entonces a estos esclavos
que en Cristo se cumplió la totalidad del pasaje de Isaías 53, del siervo sufriente del que hablamos antes. En Cristo se cumplió. Es decir, esto ya es una realidad, no es una promesa. Estos esclavos que sufrían por todas estas heridas, por toda esta injusticia, por toda esta violencia, pueden ahora tomar para ellos la bendición que Cristo ganó en la cruz. Y tú y yo seguimos aquí con nuestra herida llorando, clamando, renegando, sin querer entender que en el madero, en sus benditas llagas, nosotros ya fuimos curados. Pedro, que tuvo esa experiencia de restauración en Cristo, los invita para que vean en el crucificado y en sus llagas la fuerza para vivir el sermón del monte, las bienaventuranzas, y para que cambie la mirada con respecto a las heridas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros encontramos aquí es un juego de ideas que son contrarias a nuestra intuición y que necesitamos aprender a vivir. Él es el inocente que está crucificado y nosotros, los pecadores que estamos afuera de la cruz. Él es el herido que nos sana. Díganme ustedes cuál es el herido que sana. ¿Qué herida puede sanar? Solo la de Él. Porque solamente en el Señor existe esa contrariedad de ser pastor y de ser cordero, por ejemplo. Pero también de que su sangre sea la que lave y deje absolutamente blancas y puras las vestimentas de aquellos que en el final, según Apocalipsis, van a ser los que van con Él al cielo, los que quedan en el cielo. Sangre que limpia perfectamente, pastor que es cordero y cordero que es pastor. Con su muerte vence la muerte. ¿Se dan cuenta ustedes de la contrariedad? Que no es la lógica con la que nos movemos en el mundo. Pues sí, como esa contrariedad, que es una lógica distinta de Dios, opera también en las llagas de Cristo. Las llagas de Cristo nos sanan y por tanto Él es un sanador herido. Sanador herido. Y tan claro es esto que cuando Él resucita, lo que le muestra a sus discípulos es que sus llagas. Y con sus llagas sana, por ejemplo, la incredulidad de Tomás. Ven y mete tu dedo en mi llaga, en la del costado. ¿Por qué Cristo utilizó las llagas? ¿Por qué con su inmenso poder no utilizó otra cosa para que lo reconocieran? Eso habla del poder y de la importancia de las llagas de Cristo. La promesa que nos fue hecha en Isaías 53 está cumplida plenamente en Él. Y tú y yo aquí parqueados llorando porque nos duele. Sin entender que en la contemplación de esas llagas, que es lo que Pedro invita a estos esclavos, a contemplar las llagas, a encontrar en Él la fuerza, como nos lo decía también hoy la lectura breve de los laudes en Isaías 50. ¿Recuerdan ustedes que decían que de Él, de escucharlo, venía la fuerza? Pues bien, Pedro a estos que sufrían abandono, traición, humillación, injusticia, rechazo, todas las heridas juntas los invitan para que contemplen las llagas del resucitado, para que espiritualmente entren en las llagas del resucitado. Miren, esto es tan claro porque está cumpliendo además otras palabras. Cumple, por ejemplo, las promesas de Habacuc 3:4. Habacuc 3:4. Viene envuelto en brillante resplandor, y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. ¿Por qué le reconocieron los discípulos de Emaús al partir el pan? Por las llagas. Porque vieron las llagas en ese momento. Son las llagas las que hacen que el miedo y toda aquella incredulidad, por ejemplo en el caso de Tomás, sean sanadas. Hacer contemplación de las llagas de Cristo implica resignificar esas llagas, porque nosotros no estamos llamados a no tener heridas. Nosotros estamos llamados a que las heridas nuestras sean transformadas en las llagas de Cristo. Nuestro deber no es eliminar las heridas.
Nuestro deber es traer esas heridas a las heridas de Cristo, porque así como decimos que le seguimos en el camino de la cruz y de la resurrección, también estamos llamados a seguirle como sanadores heridos. Claramente hay heridas que aún no están transformadas. Todavía duele el que mamá se haya muerto, el que mi esposo me haya abandonado, el que me hayan traicionado, que me hayan dejado sin empleo, que me robaron, que tuve una quiebra, que me enfermé y perdí lo que haya perdido. Pero ¿qué sucede con esas llagas, mis hermanos? Cuando contemplamos las llagas de Cristo y espiritualmente las traemos a Él, y espiritualmente no significa que sea una imaginación, es lo más concreto que puede haber. La cruz, las llagas y la sangre de Cristo es lo más concreto que puede haber, y el mal lo entiende así, nosotros no. El mal huye ante la cruz, huye ante las heridas de Cristo, huye ante la sangre de Cristo, y nosotros indiferentes. Es absolutamente real contemplar sus llagas y entregar el dolor y permitir que el proceso y la pedagogía de amor de Cristo sane nuestra vida, sane nuestro corazón, entendiendo por el corazón no solo los sentimientos, como ya nos lo enseñó el pueblo judío, sino también la memoria, la voluntad, el intelecto, todo lo que está dentro de nosotros. Quizás hemos oído muchas homilías, hemos leído la Biblia, hemos hecho muchas cosas, pero ¿cuánto de eso nos ha traspasado verdaderamente? ¿Cuánto de lo que hemos leído realmente se ha anidado en el corazón para creer? ¿Cuántas veces hemos oído de que Él muestra las llagas a sus discípulos? Porque además está escrito también que en sus manos está tatuado. Isaías 49 lo menciona. Te tengo tatuado en mis manos, tú y yo en las manos de Cristo. Pero resulta que lo que Él presenta a sus discípulos cuando se presenta es las llagas. Las llagas son ese tatuaje. ¿Por qué? Porque esas llagas las hicimos tú y yo. Esas llagas en la cruz las generamos tú y yo con nuestro pecado. Pero lo que Él trae ahora con unas llagas, con unas heridas que han sido transfiguradas, glorificadas, es la sanación para ti y para mí. Y nadie puede servir para sanar como aquel que pasó por el mismo dolor. ¿Les ha pasado? Nadie puede hablar, nadie puede ayudar al otro con tanta fuerza como aquel que ha vivido ese mismo dolor. Y ese mismo dolor es el que el Señor te pide que tú traigas a Él para que tus heridas no sean causa de victimización, porque nos quedamos victimizándonos de las heridas y no las traemos a Él, y para eso no estamos llamados. O nos hacemos dueños de las heridas para volvernos perseguidores de otros, o nos hacemos dueños de nuestras heridas para querer salvar el mundo, en tres papeles que no nos tocan. Ni víctimas, ni perseguidores, ni salvadores. Es en las llagas, es en contemplar las llagas donde tiene sentido lo que estamos viviendo. Porque óyeme bien, en tus llagas está la victoria de Cristo. En tus llagas está tu misión. Y tú buscando, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En tus llagas está tu misión y en tus llagas está la victoria de Cristo. Entonces hemos hecho un recorrido desde aquella idea de que salud y enfermedad física venían del Señor. Hemos hablado de cómo el Señor se declara temprano, muy temprano, como el médico que quiere sanarnos. Cómo Él va avanzando en la idea de enfermedad y de salud para sanar no solamente el cuerpo, sino también la parte emocional y espiritual, y cómo cose amorosamente, cómo remienda nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros sentimientos. Pero también hemos encontrado un Cristo que va a lo esencial, un Cristo que predica. La sanación está de la mano de la predicación del reino de Dios, atendiendo lo esencial, y ojo con esto, invitando a que nos unamos consciente y voluntariamente. Por eso
la frase de Cristo, tu fe te ha sanado. Aparece en muchas de las curaciones, tu fe te ha sanado. Porque es esa adhesión, sin conversión no hay sanación, ténganlo presente, sin conversión no hay verdadera sanación. Pero también nos encontramos entonces con un Cristo que es el cumplimiento de Isaías 53 y que nos invita a que en sus llagas contemplemos y entreguemos los dolores, las llagas nuestras que están en proceso de sanación o que ni siquiera han empezado. Llagas que están llamadas a ser transfiguradas para que sigamos a Cristo como sanador herido, no como sanador que niega sus heridas. Nuestras heridas son la victoria de Cristo y nuestras heridas marcan la pauta y la ruta de la misión a la que Él nos ha llamado en su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer un momento de silencio. Creo que varios de los que estamos aquí hemos oído predicaciones sobre sanación, pero humildemente debemos decir, esto es de lo más profundo que hemos oído. Nos hemos ido hasta las raíces hebreas y griegas, nos hemos ido a los versículos. Lina nos ha conducido no a nuestra imaginación, sino a lo que dice la palabra de Dios. Un momento de silencio, trata de recordar 2 o 3 frases que tú te llevas como tesoro de esta predicación. Después de este momento de silencio vamos a hacer un momento de oración. Saca frases, no palabras, saca frases que a ti te quedan de esta enseñanza. A mí, por ejemplo, me impacta mucho que la herida suele estar unida a la idolatría. Después de que hemos idealizado, que es como dormir y soñar, la realidad nos despierta con un dolor. Idealicé a mi familia, idealicé a mi novia, a mi novio, idealicé el país al que iba a migrar, idealicé mi carrera. Otra idea que a mí por lo menos me queda, como Dios nos venda con firmeza, con firmeza. Toda auténtica curación supone una venda con firmeza. Por eso una vida sanada es una vida que cambia el rumbo, que adquiere unos ritmos, una disciplina. Hay cosas que tienen que cambiar en mí. Cristo que se preocupa por lo esencial de mi vida. Y así muchas otras ideas. Pero no voy a repetir la predicación. De nuevo, gracias Lina, que Dios te bendiga. Pongámonos de pies para una pequeña oración. Señor Jesús, ante tu imagen
reflejada en este crucifijo, nosotros queremos contemplar tus llagas. Ahora que entendemos un poco más, que desde la perspectiva que nos han ido sumando estos versículos, entendemos no solamente que tus llagas son importantes, sino que son mi propio rostro, mi propio ser tatuado en ti. Porque tú así lo prometiste, que en tus manos estaríamos marcados, tatuados, esculpidos. Porque también puede ser traducido así, ese tema de tatuaje también puede ser traducido como esculpido. Señor, queremos suplicarte que por tu amor y tu misericordia nos permitas contemplar las llagas de tus manos, tus benditas manos, y que la sangre que emanó de ellas y el dolor profundo que te causamos venga en nuestro auxilio en este momento por todo aquello que hemos hecho y hoy tiene una carga de culpa inmensa sobre nuestro corazón. Permítenos contemplar tus manos llagadas, atravesadas por estos clavos, y que podamos sumergir en ellas todo aquel daño que nos hicieron en golpes, en señalamientos, en tocamientos, todo lo que tocó mi cuerpo y lo lastimó. Tus manos, tus benditas manos, tus llagas, Jesús, tienen poder. Glorifícate en esta hora. Permite que tu sangre y tu dolor de esas manos venga en nuestro auxilio. Ten misericordia de nosotros y permite que sumerjamos en las llagas de tus santísimos pies todas las heridas por los caminos que emprendimos y que no debíamos recorrer, las decisiones que tomamos lejos de ti sin consultarte, y avanzamos a pesar de que veíamos como el hijo pródigo que el mundo se nos despedazaba, pero nuestra terquedad persistía. Señor, por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia, sana todo aquello que trajo los caminos y las decisiones que otros tomaron sobre nuestras vidas y que nos lastimaron, y los que nosotros tomamos y con los que lastimamos tu corazón. A los pies de tu cruz, a tus pies, a los pies de estas heridas entregamos todas las consecuencias, todo aquello, Jesús, que ha venido como resultado de nuestra rebeldía. Y en la llaga de tu santo costado, permítenos guardar todo lo que nuestro interior mantiene como bodega de basura que niega tu señorío. El ánimo de venganza, el perdón retenido, la rabia, el miedo, la tristeza, los bloqueos que colocamos a la alegría de tu resurrección y de todo lo que tienes para nosotros. El anhelo de ser más que otros, de brillar más que otros. El miedo a brillar, el miedo a mostrar lo que tú has colocado en nosotros como dones. El anhelo de mantener a como dé lugar una relación, o el deseo de huir de todo compromiso emocional. Permite que en tu corazón hundamos, Jesús, estos ánimos de perfeccionismo, de querer que todo sea perfecto, porque así tiene que ser, de mantener una medida de exigencia sobre la vida propia y sobre la de otros, que hace que seamos imposibles de convivir en paz. Este ánimo de criticar al otro, este ánimo de murmurar, este ánimo de validarnos a través del pecado y no de tu preciosa salvación. Validarnos para hacernos necesarios, para que otros nos necesiten. Validarnos a través de la soberbia y de la imposición, de la violencia, del suministro económico, del yo proveo, del yo entrego, pero de lo que tengo, no de lo que soy.
Sánanos, Jesús, por la llaga de tu santísimo costado. Sánanos de toda esta miseria, de toda esta inmundicia, como decía Catalina. Sánanos, Jesús, por el poder de tus preciosísimas llagas. Lávanos con tu sangre, Señor. Y ayúdanos a entender que tus llagas son reales, que las que hemos causado en la cruz están transfiguradas, están glorificadas, para que yo pueda alcanzar en ti sanación y cumplir tu envío y anunciar tu reino y ser sanador herido, con heridas que te den a ti la gloria, Jesús. Amén. Amén.